Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. La noche en blanco ha llegado a Madrid y la gente está disfrutando por la calle de los numerosos espectáculos que se están dando en la capital. Esta noche la Casa América también ha querido rendir homenaje a Raimunda, una historia clásica de fantasmas de la que hoy podemos escuchar sus psicofonías. Hemos quedado atónitos, hay que decirlo. Bajábamos hacia la radio en esta noche, bueno, digámoslo así, de gran fiesta en Madrid, noche nocturna para los que no sois de la capital. Una noche en la que se abren todas las tiendas, o muchas de ellas, museos, en fin, que se hacen actividades más bien. Actividades culturales. Exacto. Las tiendas no, las tiendas ya tuvieron su noche. 200 actividades culturales hoy en pleno corazón de Madrid. ¿Sabéis cuál es una de ellas? Es que es sorprendente, de verdad. ¿Y qué significa? Podemos debatirlo en la tercera hora, pero hemos mandado rápidamente a Carlos para allí, porque en el Palacio de Linares, ni más ni menos, de repente sonaban por los altavoces las psicofonías. Sonaban las psicofonías. Había sombras que representaban a Raimunda vagando por los ventanales con amplios cortinajes con el del marqués, mítico con una palacio. vela. ¿Cómo es posible? Y menos mal, ¿no? Yo creo que puede ser un paso adelante, desde luego que, lo decíamos, en el ombligo de España, una representación sobre un misterio, legendario o no, pero sobre un fenómeno que está ahí sin resolver en gran parte. Incluso muchas de las psicofonías sabemos que no son auténticas, pero esta que captaba Carlos Largo, emitiéndose a la calle con la gente escuchando, es algo alucinante, era la famosa psicofonía larga de los 10 minutos de Germán de Argumosa que provocaba una muerte. El minuto es inicial, con campanas, con golpes, que no era tiene ese. nada que ver con el Palacio de Linares. No, pero la han empleado como para... En fin. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. Ahora mismo, en unos minutos, nos vamos a Japón. Nos vamos a Japón con Santi Camacho. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a pasarlo un poco mal porque Japón tiene cosas que ofrecernos y sorpresas que ofrecernos en esta noche de presencias. Y hablando de presencias, la gente se remolinaba, ¿verdad? Y observaba a Carlos ahí en el Palacio de Linares, pleno corazón de Madrid. Sí, muy cerquita de la Plaza de Cibeles está la Casa de América, como decías, y además estaba todo lleno de gente. La calle estaba repleta, había diversos espectáculos. Y cuando la gente pasaba justamente por los ventanales de la Casa América, se quedaba mirando atónita, se quedaba escuchando esas psicofonías, esas imágenes que tú describías muy bien de Raimunda, que contaba toda la historia, incluso aparecían letras con las psicofonías. ¿Letras eran? Interpretando las psicofonías? Eso es. Aparecía, por ejemplo, la palabra mamá, aparecían otro tipo de palabras. No tengo mamá, efectivamente. Y la gente se quedaba muy, muy, muy sorprendida. Había todo tipo de opiniones. ¿Has recogido algunas? Sí, si quieres ahora las escuchamos. Y había todo tipo de opiniones. Había gente que no conocía la historia. Había niños que conocían las historias. Aún había gente en Madrid que no conocía la historia del Palacio de Linares. Sí. Eso sí que es un misterio, ¿eh? Y lo más llamativo es que había niños que sí que la conocían porque sus padres la habían contado. Qué maravilla, qué maravilla. La noche de Madrid, Carlos ha recogido estos documentos. Sé que había habido estudios, ha habido gente que ha venido aquí a mirar y tal, y bueno, es una cosa que es una leyenda, pero bueno, es interesante. Sí, en un programa de José Antonio Alés, además hace tiempo, sí, en la SER además, hace tiempo. Yo no la había escuchado nunca. Yo tampoco. Hombre, lo que es una pena porque soy eso al lado, ¿no? Pero sí es como esa voz de ultratumba que sube y que da un cierto repelús, es cierto, sí. Y el viento, así en la noche, está bien. No, a mí me fascina oírlas, me encanta. Estaba muy abandonada y decían que había fantasmas. Sí, cuando salió la reforma y toda la noticia, sí me informé de algo de eso, sí. Bueno, es que tendría que estar Madrid vacío y entonces cagarte de miedo, pero ahora es totalmente imposible, te da risa. Por una vez te da risa. Sí, no, la verdad es que ahora es agradable y gracioso. Sí que la conocíamos cuando eran pequeños. Yo se la contaba a los chicos y por eso la conocemos, ¿verdad? Decían que esa casa estaba abandonada y que había un fantasma ahí dentro. Tiene mucho encanto y pone los pelos de punta, te hace... En fin, yo creo que el objetivo que ellos se plantearon lo han conseguido. La psicofonía. Estamos de hecho aquí desde hace un rato y no somos capaces de movernos a otro sitio, o sea que nos ha enganchado, sí. Pues quizá un piano así de melancólico sonase en su tiempo en el Palacio de Linares, en el salón de baile, ¿no?
donde alguna gente vio a esa niña Raimunda dando vueltas y vueltas sin parar, o esa casa de muñecas. Repito, del Palacio de Linares nada es casualidad, dentro de poco sorpresas, aquí. Es muy bonito ese tráiler de voces que has hecho, Carlos, esas voces de los niños, cómo se transmiten las leyendas, ¿no? Leyendas que serán eso, leyendas en libros, leyendas en legajos, cuando quizá nosotros ya no estemos aquí y nosotros las hemos vivido como una realidad. Y ya son leyendas como leemos nosotros otras del siglo XV, siglo XVI, y se empiezan a contar y aderezar con toda esa magia de la transmisión popular, ¿no? Es muy sorprendente y muy impactante. Niños incluso que recordaban. Creo que se ha acabado hace unos minutos el espectáculo ya, pero por allí cerca, todavía con la vorágine que hay en Madrid, tenemos a un amigo que también se ha quedado sorprendido. Javier Sierra, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te has quedado de piedra, ¿no? Pues sí, la verdad que muy atónito, porque como muy bien dices, pasear por la Plaza de las Cibeles en Madrid en una noche especial como esta, que es la Noche en Blanco, y encontrarse que una de las atracciones que se han puesto en marcha en la ciudad es la de recordar con un espectáculo de luz y sonido en el Palacio de Linares, en la Casa de América actual, los hechos que tuvieron lugar pues hace ya 20 años, cuando aparecieron las primeras grabaciones psicofónicas y todo el escándalo que se armó alrededor en 1989, me parece muy sorprendente. Eso es tanto como decir que en una noche cultural como la Noche en Blanco, pues los temas de misterio y paranormal pues forman parte ya de la cultura de la villa y corte. Quizá nunca sepamos con certeza qué pasó o dejó de pasar dentro de ese palacio, pero lo que es verdad es que ya se ha perpetuado con un acto como este, como leyenda auténtica, que quizá en el siglo XXII o siglo XXIII será ya como las leyendas que ahora escuchamos o leemos de tiempos muy lejanos, ¿no? Ya va a ser indivisible la historia de Raimunda, la historia de los fantasmas, de los alaridos, de las llamadas extrañas, aunque hay una mezcolanza curiosa también, Javier, porque se están repitiendo, que es un efecto raro, en plena calle y en plena noche, psicofonías que se demostraron, y aquí lo hemos contado, que eran un fraude, ¿no? Creo de todas maneras que es importante que los responsables de la actual Casa de América hayan permitido este evento y este recuerdo, porque forma parte de la historia de un inmueble, y esa historia que ellos siempre habían como escondida debajo de la alfombra, como que no querían darle demasiada importancia, pues ahora la ponen como parte de su cultura, y eso me parece importante. Madrid despierto, se oyen las sirenas, está clarísimo, la gente en la calle. Nosotros, Carmen y yo, hemos podido pasar delante de ese inmueble discretamente, y era una impresión eso de escuchar, no en un estudio, no a través de unos cascos, unas psicofonías, sino, en fin, a plena luz de la noche en esta ocasión. ¿Cómo se quedaba la gente, Javier? Pues mira, en estos momentos yo estoy en la zona y sigue habiendo gente, aunque ya ha terminado, digamos, el espectáculo, pero bueno, sigue gente arremolinada en torno al lugar. Creo que esto, es un paso importante porque tú lo sabes muy bien, hay otros muchísimos inmuebles emblemáticos en Madrid que tienen historias de fantasmas y que se reconocen de alguna manera. Por ejemplo, el Palacio de las Siete Chimeneas tiene una famosísima historia de fantasmas. El Palacio de Oriente de Madrid tiene también historias de fantasmas, o el Museo de Arte Reina Sofía. En fin, todos estos lugares, quién sabe, a lo mejor en un futuro pueden ser también protagonistas de una noche en blanco de misterio que estaría muy bien también, claro. ¿Interpretas esto, Javier, como un paso adelante en el reconocimiento y la normalización y no marginalización de estas historias? Yo creo que sí, es un signo. Evidentemente no es una prueba de nada, pero sí un signo de que algo está cambiando y de que el misterio forma parte ya de nuestra cultura. Y eso yo creo que, es algo que hemos ido consiguiendo poco a poco, que ya ha dejado de ser una superstición, que se puede estudiar como fenómeno sociológico y también como fenómeno, digamos, de anomalía científica cuando haya que hacerlo, claro. Voces en la noche de Madrid, en el Corazón, en la Cibeles, donde pasaba el famoso arroyo Abroñigal, donde se contaron tantas historias y se callaron tantas otras. Desde luego no deja de ser emocionante y nos ha sorprendido en plena calle. Viandante, en este caso del misterio, cronista sociológico, en mitad de toda la vorágine, nuestro querido amigo Javier Sierra. Javier, como siempre, buenas noches y disfruta de esa noche en la que Madrid no duerme. Claro que sí, lo haré. Un fuerte abrazo. Un abrazo.
Voces, historias, Carlos Largo, en fin, sorprendente. La gente se quejaba de que no se escuchaba bien del todo, que podía hacerse en otra ocasión también, ¿no? No estaría mal. Lo pedían a gritos, además de que, aparte de hoy, esa noche especial, la noche en blanco, que se aprovecharan más días para hacer este tipo de eventos. Yo creo que hay que felicitar, no sé qué opináis, chicos, a la Casa de América por no tener miedo del misterio y ya mostrar algo tan polémico como parte de su historia. Lo siguiente, que hagamos un programa desde el Palacio de Linares. No estaría mal, ¿verdad, Juanje? Hombre, yo lo principal que opino de todo esto es la no marginalidad del misterio, ¿no? Porque hay veces que hablar de fenómenos poltergeist, de ovnis, de ese tipo de cosas, pues te tachan, bueno, pues de ser un poco loco, cuando de todo lo que hablamos hay documentos, testimonios del fenómeno ovni, ya ni te cuento, documentos oficiales a centenares. Entonces, es que esto al final acaba siendo parte de nuestra cultura, y pienso que es lo importante, ¿no? Que lo reconozca el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, y que se hable con toda normalidad de esto sin que haya ninguna polémica de nada. Eso ha pasado. Luego me cuentas que por qué traes esa camiseta, ¿eh? Luego me lo cuentas. En fin, chicos, ahora empieza otra fase del programa. Yo creo que apasionante, un viaje muy largo, muy largo. No solo estamos nosotros, sino que está otro compañero al que luego presento, que nos dará su visión particular de un sitio a muchos miles de kilómetros. Una cosa antes, ya está, decimos en la web, en ikerjimenez.com, las fotos de la extraña criatura. Hay gente que ya interpreta, que sí. ya... ¿Y qué dicen que Hay es? gente que además ha buscado más información y casi todos aciertan. Un perezoso. Creen que es un perezoso, pero es un perezoso desde luego extrañísimo. O sea, está apaleado, bueno, da mucha pena. Tendremos la voz de Fernando Sáez Sitges, que nos comentará por qué está así y si él se ha encontrado animales como los perezosos, a los que ha podido grabar en sus árboles, en su vida diaria, en su vida cotidiana, y cuando caen al agua, cómo aparecen. Vamos a marcharnos a Japón, ni más ni menos. A Japón. Una nueva cultura del terror, de las visiones, de lo sobrenatural viene de allí. Un solo fragmento de una de tantas películas, con esa trama especial, con esas casas donde se vive casi como en colmenas, de esa mentalidad tan especial, que luego vamos a intentar recordar con nuestro compañero Luis Álvarez. Luis Álvarez, casi recién llegado de Japón. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches. Un largo viaje a otro mundo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Largo viaje a otro mundo, sí. Es un placer estar otra vez aquí en casa. Esta es tu casa, como siempre, Luis. Y nos vas a contar muchas cosas. Una mínima parte de una película expresa perfectamente el miedo más profundo de los japoneses. Un miedo en el que queremos meternos esta noche. Se dice en Japón que cuando una persona muere en un estado de extrema tristeza o ira, esa emoción permanece como una maldición donde tuvo lugar. Y una y otra vez se repite el recuerdo de lo que ocurrió. La muerte se convierte en parte de ese lugar y destruye a todo aquel que se acerque. Cuando has estado bajo su influencia, jamás te permite librarte de ella. El celuloide nos ha traído esos fantasmas, ¿no? Que a veces tienen mucho que ver con lo que ellos creen. Una cultura milenaria, una cultura tecnológica, el país de las maravillas, ciudades de 18 millones de habitantes, casi como Tokio, y en ese enjambre humano, con móviles, pantallas planas y todo lo que nosotros ni siquiera imaginamos, siguen presentes los fantasmas. Como ellos lo creen, eso se transmite. Santiago Camacho, buenas noches, compañero, de nuevo. Buenas noches, Iker. Te has metido durante toda esta semana, porque te interesaba especialmente, en la antropología, pero antropología, estudios, ensayos sobre los aparecidos en Japón. Y el contraste es tan fuerte entre esa tecnología y esos aparecidos que uno no acaba de entender nada. Así que en esta hora, a ver si entendemos un poco qué pasa allí. Fíjate que además en esta hora le voy a proponer un pequeño ejercicio a los más valientes de nuestros oyentes, aquellos que tengan menos miedo. Fíjate si está íntimamente metido el tema de lo sobrenatural, de los fantasmas, en la cultura japonesa, que desde el Japón feudal uno de los juegos o de los pasatiempos más populares en las reuniones es lo que se llama el juego de las 100 velas. El juego de las 100 velas consiste en que se ponen en un círculo 100 velas y de los reunidos, que suele ser una multitud, se hacen reuniones familiares, reuniones de amigos, reuniones extensas, cada uno va contando una historia de fantasmas. Cada vez que
una de esas historias finaliza, el que la ha contado apaga una vela. Cada vez hay menos luz, la tensión va generándose, y cuando se apaga la última vela, se supone que algo muy extraño y muy terrible puede estar amenazando en la oscuridad. Como nadie tiene 100 velas en su casa, y no se las vamos a hacer poner, ¿por qué no escuchar este bloque, lo que queda de esta hora, con 4 velas? 4 velas porque 4 es en Japón el número de los muertos. ¿Por qué en esta segunda hora? Hay una razón, don Santiago, una razón que es el concreto calendario japonés para este mundo de ultratumba. Pues sí, porque en Japón además la hora a la que los muertos son aficionados, la hora en la que es más tenue la frontera entre la vida y la muerte, entre este mundo y el más allá, es precisamente esta, entre las 2 y las 3 de la madrugada. Es el equivalente a nuestra medianoche occidental. La mayor parte de los relatos de fantasmas suceden precisamente a esta hora, una hora en la que se levanta momentáneamente el velo que separa lo vivo de lo muerto. Todos viajando con la mente hacia Japón, hacia ese mundo extraño para nosotros todavía, frío y lejano, lleno de historias. Historias como la de los aparecidos que vuelven, como decía esta película que hemos escuchado, que iniciaba un poco el boom hace 10 años del terror sobrenatural japonés. Fantasmas que vuelven siempre con un aspecto vengativo. Aquí no hay nada de romántico, ¿eh? Sí, verás, los japoneses creen que todos los seres humanos tenemos un alma inmortal, que lo llaman el Reikon. Cuando alguien fallece en unas circunstancias violentas, inesperadas, repentinas o dramáticas, ese Reikon no puede separarse del todo del plano terrenal y se transforma en un Yurei, que se llama espíritu débil. Yurei. No está allí ni está aquí del todo, está entre medias de los dos mundos. Y además, generalmente suele ser un espíritu tremendamente airado, tremendamente iracundo. Está enfadado por no poder trascender al más allá y además busca venganza por aquello que le han hecho en vida, por aquello que provocó su muerte. Y lo realmente terrible de estas tradiciones japonesas es que esa venganza no se para en el ser que les hizo daño, sino que directamente esa ira ya a partir de ese momento va hacia todo lo vivo. Es como si tuviesen una envidia de esa vida que han perdido, y a partir de entonces en el sitio donde murieron o muy cerca no suelen, según la tradición japonesa, abandonar esos lugares, pues ese sitio se convierte en la residencia de este Yurei que empieza a hacer sus maldades. En muchos lugares, incluso instalaciones militares, se han recogido informes. Lo que va a contar Santi ahora nos parece increíble, pero está documentado por, entre otros, los apasionados periodistas del misterio que allí existen y recogen información. Por ejemplo, fantasmas de niños. Sí, es que el acervo japonés es tan grande. Pensemos que el sintoísmo es una religión que se basa, es la religión nacional japonesa, y se basa sobre todo en el culto a los antepasados, en el culto a los muertos, y es una religión animista. Yo creo que es la única gran religión animista que queda en el mundo, en un país, digámoslo así, occidentalizado, en un país del primer mundo. Eso lleva a que haya un folclore tan sutil y tan delimitado de exactamente qué tipos de fantasmas, cómo se comportan, qué hacen, que por ejemplo, hablábamos de los fantasmas de los niños, me preguntabas, hay no solamente fantasmas de los niños en genérico, por ejemplo, el fantasma de un niño abandonado en un bosque tiene un nombre y un comportamiento muy determinado. Y ese comportamiento es, en principio puede parecer pintoresco, pero si lo piensas dos veces es una historia terrible, porque el viajero que pasa por ese bosque, pues más o menos a esta hora, de repente escucha un llanto. Entonces se acerca y ve a ese bebé, porque los fantasmas japoneses, al contrario de lo que nos decía Paco, de que efectivamente los fantasmas en nuestra tradición y los que nosotros tenemos noticias son tenues, en Japón el fantasma es un ser tremendamente corpóreo, es un ser casi indistinguible de los vivos, excepto por los pies. Los fantasmas no suelen tener pies. Y eso nos radiotea a otro tipo de relatos que hemos tenido aquí, que hemos recogido en este programa. Pues, lógicamente, ve ese bebé abandonado en mitad de un bosque
y lo recoge, eso es un acto natural. Pero claro, el Yurei es vengativo y es vengativo hacia todos los vivos, y esa buena acción pues no tiene recompensa. De repente ese niño que sigue llorando constantemente empieza a hacerse cada vez más pesado en los brazos de aquel que lo ha recogido. Poco a poco incluso se nota que va creciendo. El infortunado que tiene esa experiencia, su primer impulso a lo mejor es intentar soltarlo, pero está paralizado, está como pegado ya a sus brazos. Y el bebé sigue y sigue gritando y sigue llorando y sigue creciendo, hasta que finalmente, según la tradición, se hace tan grande que aplasta con su peso al viajero. Por eso, entre otras muchas cosas, las películas de terror japonés muestran unos fantasmas que parecen vivos, de carne y hueso casi. Claro, por ejemplo, cuando vemos varias de estas películas, lo primero que te das cuenta, dices, bueno, otro fantasma de una señora con el pelo largo y con una especie de túnica blanca. Es que es las señas de identidad del Yurei. La túnica blanca viene del kimono blanco, que está reservado específicamente solo para los sacerdotes y para las mortajas. El pelo largo, además, sobre todo en el caso de las mujeres, viene a que las japonesas se dejan el pelo muy largo para recogerse esos, al menos tradicionalmente, esos moños imposibles de las geishas, pero además, lógicamente, el fantasma, que es tan corpóreo, el pelo y las uñas siguen creciendo, al menos eso es lo que creen los japoneses, que siguen creciendo ilimitadamente a lo largo del tiempo, con lo cual efectivamente puede llegar a cubrirles por completo el rostro y llegar incluso hasta el suelo. Digamos que todos esos iconos de los niños que hacen aullidos de gato, ese tipo de cosas que parece que vemos, que parece que estás viendo segundas o terceras partes de la misma película, cuando en realidad es de otra saga completamente distinta. Visto desde nuestros ojos no es comprensible, pero para ellos tiene un sentido tremendo, porque son sus tradiciones. Por ponerte un ejemplo, a nadie le sorprende que los hombres lobo en nuestras películas tengan pelo o que los vampiros tengan colmillos. Pues porque ya es una convención, ya es algo que nosotros tenemos interiorizado. Pues en el caso del terror japonés sucede lo mismo. Llegan a un punto de sutileza los japoneses para hablar del miedo y los distintos grados de miedo, que piensan, por ejemplo, en que hay un tipo de fantasmas, y lo creen, de gente que murió de miedo. Sí, en esa tipificación de diversos tipos de fantasmas están los fantasmas de las personas que fallecieron de miedo. Y el que se encuentra con ese fantasma se encuentra con un personaje tan inquietante, casi como el bebé del que hablábamos antes. Se encuentra siempre con un anciano o una anciana, porque el miedo ha consumido ese espíritu y por eso le ha quitado toda la vitalidad de la juventud, que está acurrucado en el suelo, en un rincón, temblando, gimiendo, mirando con desesperación hacia su alrededor. Y cuando esta persona, otra vez, con toda su buena voluntad, va a pedirle ayuda, a ofrecerle ayuda, de repente, al acercarse, al tocarle, ese espíritu, con un salto rapidísimo, con gran agilidad, se cuelga a su espalda. Y de repente ese miedo empieza a invadir a la misma persona que ha intentado socorrerle. El fantasma desaparece, pero el miedo continúa. Días, semanas, meses, hasta que finalmente va consumiendo, como ha consumido a ese espíritu, a esa persona, y acaba muriendo de depresión, de melancolía y de miedo. 2:31. ¿Por qué los fantasmas japoneses tienen siempre esa sensación de posesión o de venganza de los vivos? Tú decías que son airados, coléricos, hay casi hasta vampirismo fantasmal en las leyendas, repito, y en las creencias hoy de ese país tan avanzado. Sí, ya te digo que eso viene de la religión y de la cultura. En Japón, los fantasmas, los muertos, por no generalizar, los muertos piden cosas a los vivos constantemente. Cuando una persona fallece, según la tradición sintoísta, automáticamente va a una especie de purgatorio, por poner un símil con Occidente, de donde no sale si sus allegados no le hacen la ceremonia funeraria adecuada, con sus tributos, con sus ofrendas, etcétera, etcétera. Si se hace todo bien, cada año en lo que se llama el Festival de las Linternas, que es el 15 de julio todos los años, y que es ese festival en el que los japoneses encienden linternas de papel que vuelan como pequeños globos,
y que son, digámoslo así, ofrendas para esos espíritus, todos esos 15 de julio el espíritu en cuestión vendrá a visitar a sus deudos y vendrá a favorecerles con una bendición. De no ser así, entonces es cuando el fantasma, cuando el espíritu se vuelve vengativo, porque se ha quedado ya para siempre en esa tierra de nadie, y entonces su afán es salir de ahí. Es un ser que ya no tiene raciocinio, es un ser primitivo, es un ser animalesco. Curiosamente, incluso en la tradición japonesa se admite, ¿te acuerdas de los perros negros? Es muy genérico también las historias de fantasmas de animales y, curiosamente, fantasmas de objetos, cosa bastante... sí, hay herramientas, armas que han tenido malos usos y los cuales pueden, digámoslo así, conservar ese espíritu maléfico en su interior, estar malditas y ir trasladando esa maldición a sus diferentes poseedores. Es una tradición riquísima en todo ese tipo de creencias, ¿no? ¿Te parece, Santi, que luego que demos una vuelta por Japón, por su contenido social, por el cine incluso, y que luego nos cuentes un par de joyitas que tienes ahí guardadas? Claro que sí. 2:34. Jerry Martínez en La nave del misterio. Y nosotros aquí escuchando a Santi con mucha atención. Ha recogido algunos casos incluso de bases con militares que son sorprendentes. Repetimos que tenemos esos cómics de Jennifer's Body. Hispanoc Fox Film es que nos ha mandado esos 3 ejemplares para sortear entre nuestros oyentes. No tendremos oyentes en Japón, creo que sí, ¿no? Había sí, algunos... pero por el momento no nos están escribiendo, no sabemos qué hora será ahora en Japón. Enseguida lo averiguamos. Y si hay alguno que nos esté escuchando desde Japón, por favor, que nos lo diga, nos escriba. ¿Y cómo es allí la cultura? Porque fíjate, hay hasta fantasmas en los baños, en las escuelas de niñas. Siempre hay un fantasma y las niñas tienen verdadero pánico, casi siempre tienen que ir acompañadas de la profesora, porque hay como una niña que se murió en uno de esos baños y empieza a jugar con ellas, empieza a abrir y a cerrar las puertas y también intentar jugar con las vivas con el único fin de llevárselas hasta el terreno donde está ella, en el más allá, en la muerte. Siempre los fantasmas como engañando en la cultura del Japón. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Luis Álvarez ha llegado de pasar unos cuantos días en Tokio. Perseguíamos un fenómeno curioso y nos hemos encontrado con un mundo curioso, ¿verdad, Luis? Un mundo apasionante, es un shock cultural. Hay pocos lugares todavía en el mundo donde yo creo, bueno, quizá no sean pocos, ¿no? Latinoamérica podría ser uno de ellos, pero fijaos que cuando das un gran salto y te tiras 17 horas de avión entre escalas y demás y aterrizas en una cultura diferente, antes decías, Santi, son sintoístas, es la última o de las últimas religiones animistas que quedan, te das cuenta de cuán diferentes somos y de tantas y tantas cosas que te llaman la atención a golpe de andar por la calle, simplemente, ¿no? Tú me contabas, Luis, nada más llegar del viaje, y me impresionó, porque una cosa es Japón y otra Japón en el cuaderno y la visión de Luis Álvarez, ¿no? Y a mí me impresionó mucho, muchas imágenes muy potentes que me contabas, así como casi en flashes, por ejemplo, edificios gigantes. Esto os va a sorprender, con mucha gente, ¿no?, lanzando esas pelotas a una especie de atracción, todo el mundo individualizado, ultra individualizado. Cuéntame 4 o 5 escenas que te llamaron la atención. Es que fijaos como parece que últimamente se ha puesto muy de moda Japón, ¿no? Tenemos ahora la última peli de Isabel Coixet, que está, no sé si se ha estrenado ya, pero creo que se estrenaba hace nada. Y está una película que sentó, digamos, cátedra, ¿no? Que es Lost in Translation, de la sobrina de Coppola, que es una gran peli, ¿no? Todos los que la hayan visto seguro que les gusta mucho. Pero precisamente esa peli analiza uno de los fenómenos que más se extiende como una plaga o como una peste dentro de la sociedad japonesa, dentro de lo edulcorado que parece lo japonés, y es la soledad. La soledad. La gran soledad que sienten los tokiotas. ¿Y es posible, ¿no? Soledad? 12.800.000 habitantes el centro de Tokio, 5.847 habitantes por kilómetro cuadrado, 23 barrios. ¿Es posible la soledad? Es posible si hemos trabajado para que eso sea así. Es decir, parece que la sociedad, algunas veces lo hemos hablado aquí, las sociedades occidentales tienden hacia la evolución, hacia el desarrollo, hacia la erradicación de las enfermedades, hacia muchas cosas, ¿no? Pero parece que el espíritu y esas otras cosas menos importantes que todavía se encuentran en el mundo rural
parece que se pierden, se van marchando. Parece que cuanto más aumenta la tecnología, y Japón es el máximo exponente mundial de todo esto, porque allí está todo lo nuevo, porque entre otras cosas son ellos los que lo hacen, parece que eso les lleva al aislamiento absoluto. Es como si en vez ¿Por de qué ese interactuar... aislamiento? Tú veías algunas escenas como esto que a mí me Sí. sorprendió, pero que eran edificios gigantescos y la Ujú. gente jugaba sin hablarse entre ellos, Es el lanzando... tachinko. Tachinko. Sí, eso es como, por ejemplo, aquí, bueno, hoy está claro que es un problema, es el hecho de que la gente machaque su sueldo en una tragaperras, ¿no? Allí no es un problema porque tampoco es tan caro. Y tú vas al centro de Shinjuku, por ejemplo, que es uno de los barrios con más luces del centro de la capital, y ves que hay un montón de gente metidos es que es muy divertido, o sea, porque ese es el shock, es decir, te metes en un gran centro comercial lleno de máquinas tragaperras que no devuelven nada, solo lanzas bolitas o tocas el tambor pegando saltos y están extasiados, es como si les chiflara, Pero miles de esos personas a la vez. Bueno, no sé si miles, pero no las conté, pero sé que hay cientos por lo menos, Bueno, ¿no? es que vos sois muy jóvenes. Pero en Madrid no te toca nada, no te da dinero. No, pero espérate que te lo cuento. Es que en Madrid hubo un salón de pachinko. ¿Qué dices? En Madrid, en la calle Montera. Ahí andabas hace tú, muchísimos años. No, tú fíjate si hace años que debió de ser recién legalizado el juego. A alguien se le ocurrió la idea de poner, en vez de poner un salón de máquinas recreativas, como hay tantos y tal, poner una historia de estas. Y no debió de tener mucho éxito, porque evidentemente ya no existe, pero era realmente alucinante lo que dice Luis, ¿no? La gente básicamente compraba un montón de bolitas de acero, que se las daban en un cestito, y las iba lanzando en una cosita que iba cayendo, iba haciendo un recorridito como un laberinto. A veces se las tragaba, a veces te daba más bolitas, pero lo normal era que generalmente te quedases sin bolitas. La gracia era que luego esas bolitas se podían canjear, pero yo nunca vi, que aquello me llamaba mucho la atención, nunca vi ganar a nadie. Y entonces, Luis, la gente me contaba, y esto me sorprendió mucho, tú te acercabas a alguien y se echaban para atrás asustados. La gente se asusta. Mira, hay un ejemplo muy bueno para que la gente se pueda hacer una idea de qué es Tokio. Nosotros fuimos a una cosa completamente diferente al tema del miedo japonés. Fuimos invitados por Sony para la presentación de la película 2012, que se estrenará en unos meses. ¿Y de la que hablaremos? Y estuvimos en la parte más rica de Tokio, estuvimos con estrellas del cine japonés, evidentemente no conocíamos estrellas musicales. Yo decía, bueno, podríamos estar al lado de Julio Iglesias japonés y no saberlo, ¿no? En un gran rascacielos, ¿no? Y conocimos eso, conocimos la noche, conocimos un montón de zonas de Tokio, nos dimos una vuelta aprovechando que estábamos tan lejos de casa y que valía la pena, ¿no? Pero fíjate, hay una película muy buena que es Blade Runner del año 82. Ahí Ridley Scott se basó precisamente en el barrio de Shinjuku, en sus luces, en sus neones. ¿Para la película Blade Runner? Para la película, si os fijáis, esos paraguas con luces en los que van andando por la calle y está lloviendo constantemente. Tokio, esa es la música, por ejemplo, de Vergara. Es Jeremy Martínez, claro, ahí. Atento. Pues no sé si recordáis, en la película andaban por estas calles y andaba la gente sin mirarse, llovía, era como una lluvia ácida además. Bueno, Tokio es así. Es así. Es así, llueve mucho además. En la época de lluvias es así. Y la gente no se besa, no se toca, no se relaciona. Y cuando llegas tú como extranjero a preguntar algo porque eres un periodista, me llamó mucho la atención eso, Luis, muchísima gente, el 80% de la gente daba un paso atrás y se asustaba. Van tan ensimismados cuando van andando por la calle en su recorrido del cubículo que es su casa, porque suele ser muy pequeña, al trabajo, que puede estar a 1 hora en tren bala. Cuidado, que esto es un montón de distancia. Van tan ensimismados en ese recorrido, llegan 1 hora antes a trabajar normalmente. Esto también es un dato importante. Aquí lo solemos hacer aquí al no revés. correría nunca. Sí, y resulta que cuando alguien rompe su camino, su individualidad diaria, se asustan porque no están ante lo acostumbrados. inesperado. Claro. Incluso cuando tú te vas acercando a ellos piensan que les vas a hacer algo, ¿no? Y en realidad tienes que ir como con una especie como de mediación. No, perdona, es que estoy perdido, esta ciudad las calles no tienen nombre y el taxista no sabe decirme dónde está este sitio, ¿no? Entonces, si alguien y luego son muy abiertos, en ese sentido me refiero, son muy amables. Ahora me cuentas más cosas, Luis, me parece apasionante. Pero eso está cada vez también pasando en las grandes ciudades, Sí, cada evidentemente. vez más se ve que aquí se nos acerca alguien a preguntarnos o a pedirnos algo y la mayoría de las veces o seguimos a nuestro aire o damos un paso atrás. Esa sociedad también descrito ahora por Luis de los cubículos, el trabajo, la rectitud, el éxtasis cuando uno jugando sale de esa especie de mundo, no sé si alienado o no, pero de ultratecnología, se ha llevado al cine. Y para hablar de cine tenemos al mejor experto. Vamos a darle paso con este corte, Geray, de otra película
que se llamaba Ringu y que era otra de esas que te dejaba helado. El impacto que se produjo en Occidente, los americanos alucinaban cuando dijeron, estos tíos, los japoneses, ¿qué clase de terror nos traen? Es algo distinto a todo lo que hemos visto. Era un niño, un escolar que estaba de vacaciones en Izu con su familia. Un día iba a salir a jugar justo en el momento en que empezaba un programa de televisión que no quería perderse. Que decidió grabarlo en el vídeo de su habitación. En Izu los canales son diferentes a los de Tokio y el que programó no correspondía a ninguno. No debería haberse grabado nada. Sin embargo, cuando puso la cinta, apareció una mujer en la pantalla. Morirás dentro de una semana, dijo. Él paró la cinta y entonces sonó el teléfono. Ya lo has visto. Y una semana después al niño lo encontraron muerto. Si habéis estado en Japón, si conocéis Japón, si os impresionó, si vivís allí, 7640 para la clave de Milenio. Si estáis allí, evidentemente, solo a través de milenio3@cadenaser.com o la página de la SER. Eso, www.cadenaser.com. Dentro de muy poco empezará ese festival del que somos fans. Ojalá un día podamos ir a hacer el programa desde allí. Ver si puede ser este año. Festival Internacional del Cine de Terror de Sitges, el más importante del mundo en su género. Yo creo que es un orgullo para este país contar con él. Ángel Sala, su director, y un amigo que además, bueno, no quiero contar más sorpresas, pero que se va a subir a la nave, vamos, de forma inmediata. Don Ángel Sala, a horas de terror intempestivas. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues hablando de Japón, amigo, un tema que tú conoces muy bien. Acaba de venir Luis de allí y nos ha contado ese mundo que nos sorprende. Y qué sorprendidos os quedasteis casi todos los que sabéis de cine cuando empezó a llegar este material nuevo del terror japonés. Ángel, es que ellos lo creen de verdad y eso se transmite a través de la cinta del celuloide, ¿verdad? Sí, bueno, fue exactamente ahora hace 10 años cuando nos sorprendió a muchos ver una película que se llamaba Ringu, que, bueno, conjugaba perfectamente lo que es la tradición del Kwaida Neiga, la historia de fantasmas tradicional japonesa, en el mundo moderno, es decir, mezclándola con la tecnología actual, con la soledad que hablaba también el compañero de las grandes ciudades japonesas, y de ese nihilismo patente en la sociedad japonesa. El Ringu se refería a la televisión, a las cintas de vídeo. Hay otras películas japonesas que también se han referido a los ordenadores, a la capacidad de que los fantasmas pudiesen comunicarse por internet con el mundo real. Era una película que se llamaba Kaido, de Kiyoshi Kurosawa, que era otro de los grandes títulos de ese periodo entre 1999 y 2001. Y luego Dark Water, que era la tercera película, digamos, canónica de esta moda que nos arrasó hace 10 años más o menos, y que Dark Water, como recordaréis los que la habéis visto, pues hablaba precisamente de esos apartamentos sin personalidad. Que daban mucho miedo, personas, sí, donde hay historias ocultas, historias olvidadas que se manifiestan de una manera sobrenatural y aterradora, ¿no? Como ocurría en la película con el fantasma de esa niña muerta y ahí olvidada en un depósito de agua. Entonces, bueno, ese es el Japón que ha sabido transmitir su tradición de terror, su tradición sobrenatural, y adaptándolo a las condiciones del Japón actual, no de ese Japón que estaba hablando precisamente, es frío, distante, y bueno, y eso daba mucho miedo, y sigue dando miedo. Y lo que has dicho tú, Iker, el jugo que le han sacado los americanos con unos remakes que desgraciadamente no están a la altura. No le llegan a la altura, y habría que pensar por qué, ¿no? Tienen más medios, tienen más posibilidades, mejores actores, y sin embargo nos da miedo, mucho más miedo, al mundo entero, esas primeras películas. Los expertos, ¿por qué? ¿Por qué hay algo que no es físico, ni medible, ni vale dinero, y da más miedo? Porque yo creo que los japoneses lo hacían desde una tradición propia, y bueno, los americanos era una tradición pues trasladada a su territorio, intentando coger unos estilemas que no eran los propios del cine norteamericano, y bueno, simplemente porque estaba de moda. Sin embargo, los japoneses creen en ello, los directores saben trasladar la pantalla con perfecto detalle, y bueno, lo otro eran unas meras copias para un público que estaba ansioso de nuevas emociones. Sucedáneos, ¿no? Sucedáneos. De todas maneras, bueno, lo que era aceptable en el remake de Ringu, que lo dirigió Gore Verbinski con Naomi Watts, que era un remake aceptable, después se ha convertido en una especie de parodia, ¿no? Y entonces es una pena, porque incluso el impacto de las películas originales se ha perdido un poco con el recuerdo, desgraciadamente, de las versiones americanas que han tenido mayor difusión en Occidente y han perjudicado mucho el recuerdo de las películas originales, y es una pena. Yo recomiendo recuperar los títulos originales de estas películas, los que decíamos, Dark Water, Ringu,
Kairo de Kurosawa, Juon de Takashi Shimizu, una serie de películas que marcaron una época y que, cuidado, vistas hoy solo en casa, en DVD, en una buena copia, provocan un miedo realmente a veces insoportable, si en buenas condiciones de proyección, porque juegan con la metalingüística también de la televisión, de que el vídeo, la maldición puede estar dentro del vídeo, que te puede salir el fantasma a través del ordenador, de la pantalla. Es decir, que hacen un juego con el espectador muy directo. Es que, para hacernos una idea, como muy bien decías, de hasta qué punto el fantasma está metido en la cultura japonesa, ahora estamos hablando de cine, pero por ejemplo, la mejor pintura japonesa de los siglos XVII, XVIII, tiene temática de fantasmas, mucha de ella. Tiene fantasmas y tiene historias de fantasmas. El mejor teatro kabuki, el teatro kabuki clásico, también de esa época, e incluso... Son protagonistas. También son historias de fantasmas, te quiero decir. Es que es algo que lo han mamado desde la cuna. Ángel, viene un nuevo terror japonés. Tú me dabas el chivatazo de que de un año a esta parte, y vosotros en Sitges dentro de unos días empezaréis a estrenar este tipo de películas, a hacerlas premiera, a mostrarlas al público y a los expertos. Estos tipos son tan inteligentes, que eso es incuestionable, que van y han dado como una vuelta de tuerca, puede ser, sobre su formato del terror. Sí, se está haciendo, vamos a ver un cine japonés de fantástico y de terror muchísimo más colectivo de lo que era. Ringo era una película más íntima. Ahora se está buscando mucho en la base en los mangas, en los mundos del cómic japonés, y se van a dar mucho en los próximos años, y ya a partir lo veremos ya en Sitges este año, adaptaciones de cómic que juegan mucho sobre el terror colectivo, es decir, el apocalipsis, las maldiciones, pero a nivel mundial, es decir, maldiciones que son capaces de producir el fin del mundo. Tendremos una película como es 20th Century Boys, que es una trilogía basada en un cómic de éxito incluso en España bastante considerable, y ahí se juega un poco como a través de una serie de consecuencias derivadas de actos de una secta, de una serie de personajes que se mueven en unos círculos muy oscuros, se puede provocar incluso llegar a una catástrofe mundial, a un fin del mundo, a una desaparición de la raza humana y a una creación de un mundo muy similar al del Señor de las Moscas, de tribal, o un grupúsculo de supervivientes, y ese es el nuevo terror que más relacionado con la ciencia ficción, que va a llegar de Japón, pero igualmente bastante aterrador, es decir, y más en un mundo en que estamos dominados por la paranoia, por el terrorismo colectivo, global, y muy interesante. Es decir, que Japón nuevamente vuelve a dar en la diana y nos va a traer un cine muy inquietante y bastante creíble, dadas las circunstancias que vivimos en el mundo actual también. Eso es muy importante. Ángel, aunque sea en un titular, ¿nos recomiendas a toda la gente, que algunos están con las velas ya escuchando el programa, como decía Santiago Camacho, porque el terror japonés es para esto, ¿nos recomiendas una película de terror japonés para que la gente la revisite, como tú decías, como una prueba, en soledad, en la oscuridad y con una buena copia? Pues mira, yo, ya que Ringo, que esa es una película muy vista, yo recomiendo Kairo. Yo soy Kurosawa, que se tituló Pulse, pero cuidado, no cojan nadie la versión norteamericana, que es muy floja, sino la versión que está editada en España, la versión japonesa, de Kiyoshi Kurosawa. Kairo. Una película que Shyamalan imitaba muchísimo en El Incidente, empieza con suicidios colectivos de gente sin saber por qué se tira desde las azoteas. Recuerda mucho inicio de la película El Incidente de Shyamalan, pero es muy superior. Los fantasmas se manifiestan a través de Internet y, como no quieren estar solos en el más allá, provocan el suicidio masivo de la gente para estar acompañados. Es aterradora, es una película que hay que verla y realmente tiene 2 o 3 secuencias que ponen los pelos de punta, pero olvidaros por favor de la versión norteamericana y ir a la japonesa, Kairo de Kiyoshi Kurosawa, una quizá muy superior incluso a la película canónica del terror japonés de finales de los 90, que es Ringu, porque Kurosawa es un director muy superior a Hideo Nakata y está reconocido como el mejor autor japonés de los últimos años. Repito, Kairo, Pulse, de Kurosawa, una verdadera obra maestra del cine fantástico. Ángel, un lujo contar contigo. Muchísimas gracias, compañero. Suerte en Sitges. Cuando queráis. Muchas gracias. Un abrazo. Te veo pronto por la nave del misterio televisivo. Un abrazo, amigo. Evidentemente. Un abrazo a todos. Luis, los suicidios colectivos, me ponías una cara porque tú has vivido esa realidad, lo que se supura en esa sociedad, es un problema ya
imparable además. Es un problema imparable. Fijaos que la gente podría pensar que somos un poco negativos hablando de esa cultura que tan de algodón de azúcar parece que nos llega a día de hoy acá, ¿no? Y sin embargo hay un dato escalofriante que es uno de los indicadores sociales más preocupantes sobre cómo está la emocionalidad de un país, y es su tasa de suicidio. Vamos a poner unos datos. Por ejemplo, España es uno de los países con menor tasa de suicidio del mundo y aún así son 3.000 al año, ¿vale? Mueren, el otro día veía un dato en el que en algún año han muerto más personas por suicidio que por accidentes de coche. Esto también es preocupante también. Pero es que en Japón se suicidan 3.000 al mes. ¿Al mes? Al mes. Con cifras que alcanzan más de 30.000 personas al año, y además se suicidan de una manera curiosa, la mayoría, y es o en masa, como hemos visto algunas veces con el tema por internet, que ya hemos hablado aquí alguna vez, o tirándose al tren. Pero fijaos, porque esto ya da una vuelta de tuerca más, y ahora analizamos el porqué y por qué están tan preocupados desde las autoridades de cómo pueden cambiar todo esto. Hay mucha gente joven que se está suicidando allí. Cuando alguien se suicida en un tren, pongamos un ejemplo, una chica de 22 años, era uno de los casos que leía por internet, se retrasó el tren 4 horas, el metro, generando, según comentaban, una catástrofe para la economía de ese día. Bueno, a la familia, a los que les quedó ese trauma, ¿no?, de que un familiar suyo se suicide, les quedó un trauma aún mayor al darse cuenta de que les estaban pasando la factura de todo el retraso de ese día, ¿no? Entonces, fijaos cómo, hasta qué punto, ¿no?, una sociedad tan edulcorada, tan mecanizada, ¿no? Eso es. Pero si analizamos el porqué, llegaríamos a una conclusión, y es que la sociedad japonesa, hay que entender una cosa, y hay que poner dos nombres: Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial, y una frase de su emperador que dijo: hemos perdido la guerra, pero ahora vamos a ganar la paz. Inundaron, fijaos qué frase es muy inteligente, y los japoneses se hicieron la segunda potencia mundial del mundo, inundando de tecnología el mercado, haciéndose los más competitivos, los más trabajadores, los que siempre darían una solución aún mejor a cualquier tecnología, a la yankee, a la tecnología de Rusia, etcétera, ¿no? Y quizá eso les llevó a una espiral esquizofrénica, ¿no?, digamos. Pero la gente joven quiere romper este molde, y ellos, sabéis que hay un modelo empresarial que es que el Tokyota se licencia, tiene un sistema de estudios muy estricto, y desde muy pequeñitos, además, he visto Doraemon, esos dibujos maravillosos, ¿no? Se ve muy claro todo esto. Y cuando se licencian, parecía, porque esto ya no es así, que entraban en la empresa de por vida. Con la gran crisis, y Japón sufrió una hace unos 10 años bastante grave, esto dejó de ser así. La gente se suicidaba también por eso, porque no concebían que no pudieran pertenecer, que su empresa les despidiera. Ellos pertenecían, su alma casi pertenecía a la empresa, ¿no? Y no en vano les hacen pagar y se suicidan, ¿no? O sea, se tiran a la vía del tren y a la familia le llega la factura por las pérdidas acumuladas ese día en el metro. Pero imagino, Santi, y seguiremos hablando un poco en la tercera hora porque el tema lo merece en este dossier, el fantasma del suicidio japonés, del muerto suicidado, ya tiene que ser lo más terrible que hay en el imaginario colectivo ese, o realidad para ellos. Claro, bueno, fíjate que curiosamente no. Y te voy a decir por qué, y además tiene una lógica increíble. Sí hay, por ejemplo, uno de los lugares encantados, digámoslo así, con peor fama de todo Japón, es el idílico y maravilloso bosque que hay a los pies del monte Fuji, que es precisamente desde hace siglos un lugar elegido por la gente para suicidarse. El bosque de los suicidios. Efectivamente. El problema es que, y eso en la situación que nos relata Luis tiene mucho que ver, es que durante siglos el suicidio no solamente no estaba mal visto, es que era una actividad honorable. Es decir, era algo meritorio. Una persona en un momento dado caía en la deshonra, y para bañar, en sangre ese deshonor y dejar limpio su nombre, pues de repente se quitaba de en medio, y eso era estupendo. Eso, una puntualización, efectivamente. Lo único que hay que pensar es que los samuráis eran todos budistas, no sintoístas. Lo increíble es que ellos son sintoístas, viven en este mundo de fantasmas, ya que los samuráis estaban convencidos de que se reencarnaban. De ahí que en cuanto hubiera una deshonra y se rompiera una de las 7 reglas del Bushido, había que hacerse el seppuku, que es destriparse, o harakiri. Lo increíble es que esta gente está en ese mundo de fantasmas que viven, animista, como bien decía Luis y decías tú,
Lo que me parece increíble es que se aíslan con, no sé, sus ordenadores, sus PSPs, todo lo que tú el quieras. El fenómeno otaku, ¿no? Pierden. Bueno, que eso es increíble. Yo vi un documental. Si quieres comentarlo tú lo que es, o lo comento yo. Es un chat. Coméntalo tú, Luis, ¿no? Coméntalo tú, Luis. Que lo has vivido allí. Gente que no sale de su habitación durante años. Y es mucho peor. Sí, los chavales, fijaos, este dato esto sí que asusta. Los adolescentes, ya que sus padres no les ven porque trabajan tantas horas y tardan tanto tiempo en volver a casa y están tan cansados que por no se relacionan. Por las distancias siderales, ¿no? Si tú pierdes el tren en Narita, por ejemplo, y tienes que ir a Tokio, y pierdes el tren de vuelta a tu casa, de Tokio a tu casa en Narita, que es mucho menos cara esa zona, pues te quedas en una especie de cibercafé, pero digo los adolescentes, y sus padres no les echan de menos. Pero también es cierto que es una ciudad muy segura, es que en Tokio no pasa nunca nada. No hay criminalidad, ¿no? Yo es la ciudad más segura que encontré en mi vida. Hice fotos, es decir, cambié ese patrón japonés. Los japoneses vienen aquí y nos funden a fotos, ¿no? Pues yo hice lo mismo, pero al revés. Hijo, son súper serviciales, no se enfada nadie, todo va perfecto. Sin embargo, en cuanto entras en su intimidad, ellos se sienten como un poco amenazados, ¿no? Sí, la esfera de lo privado que va con cada persona es intocable. Se asustan, no están acostumbrados a esto. Es un shock para ellos que alguien entre en esa intimidad. Luis, a la vuelta seguimos un poco con este tema que me parece apasionante, esta visión. No os preocupéis, es el crujido cotidiano de esta hora, porque es que hay alguna gente, y más con el tema del terror japonés, que va a dar un brinco. ¿Me has contado alguna cosa del mercado de pescados de Japón? ¿Hasta qué punto llega la creencia de la mala muerte o la buena muerte hasta de los animales que hacen ciertas cosas con ciertos tipos de pescado? Me impresionó y quiero que lo cuentes después. Iremos con muchas más cosas. Está ya esa criatura, parece el misterio medio resuelto, pero sigue siendo impresionante, absolutamente además increíble. Estoy viendo vídeos que nos han mandado del pachinko ¿Ahora de mismo? las bolitas, sí, ahora mismo. Al parecer esas bolitas luego se cambian por cigarros, por aparatos electrónicos, e incluso dicen que en el mercado negro lo pueden cambiar, según el ticket que llevan, por algo de dinero. Nos va a contar Santi una serie de historias impresionantes de esos últimos fantasmas, entre comillas, en los que creen los japoneses en bases militares. Va a contarnos cosas increíbles, Luis, de su viaje por Japón, con estos detalles que sobrecogen. Juanje me va a contar por qué tiene esa camiseta, y nosotros, Carmen, tú y yo, vamos a contar muchas más cosas. Así que después de informaros de todo, os esperamos aquí.